ponerse de acuerdo para escogerlos y el lunes me presentan todos esos temas que representan el 30% de su segundo parcial. Dicho esto, vamos a continuar con la clase y vamos a ver la presentación de los dos equipos del día de hoy. Si nos da tiempo, porque tengo una reunión a las 11:15, entonces vamos a ver si me da tiempo, si no queda pendiente para el lunes. Entonces voy a tratar de irme un poquito más rápido. El día de hoy va a ser las diapositivas que vamos a ver de los ejercicios, muy sencillos, no son muchas, y hay que escuchar a sus compañeros para retroalimentar o hacer comentario u observación. Entonces, me confirman. Ahorita tengo en lista 32 alumnos. Vamos muy bien, ya casi logramos la meta. Hay que mantenernos así. Entonces voy a iniciar la presentación. Ustedes me dicen en el momento en que puedan ver la diapositiva. Ok, muy bien. Ya se ve. Ok, gracias. Por ahí me faltan algunos de sus compañeros por participar. Entonces, antes de que los mencione, esta es oportunidad para considerar la participación en el tercer parcial. Quiero que me digan qué fue lo último que vimos. Así. Derivación implícita. Derivación implícita. ¿Qué más? Tenemos también la regla del producto para resolverlos y despejar a Y'. Regla del producto. ¿Les envié las diapositivas de esa clase? ¿Sí les llegó las diapositivas de la clase anterior? No recuerdo si se las envié. Profe André. Sí. Ok, bueno. Y también vimos parte de la exposición de sus compañeros que consistía en la explicación del uso de la regla de la cadena. Entonces, solamente vamos a hacer un pequeño repaso para terminar ese tema. Ok, ¿quién quiere leer esta parte? Yo. ¿Nombre? Moreno Hernández. Moreno Hernández. Por favor. Teorema, la regla de la cadena. Si y es igual a f de u, es una función derivable de u. Y u es igual a g de x, es una función derivable de x. Entonces, y es igual a f de g de x, es una función derivable de x, y. La derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x, o su equivalente. La derivada de f de g de x es igual a f' por g de x por g' de x. Ok, Moreno. De acuerdo a eso, ¿para qué nos sirve la regla de la cadena? ¿Cuándo hay que utilizarla? Pues puede ser cuando es una función de función. Una función de función, muy bien. O una función compuesta, también es otra forma de decirlo. Muy bien. Gracias. Vamos a resolver un pequeño ejercicio utilizando la regla de la cadena. ¿Qué es lo primero que hacían sus compañeros? Pues definir U. En este caso, U sería todo lo que está dentro del corchetes. Sería la función
que hace la primera función una función compuesta. Para eso, pues extraemos u y derivamos con respecto a x. La derivada de u con respecto a x sería 2x. Entonces y, si lo podemos nombrar la segunda función como u, entonces quedaría y igual a u cúbica. Si derivamos esa y con respecto a u, quedaría 3u cuadrada. Si analizamos el teorema de la regla de la cadena, solamente tenemos que sustituir la derivada de y con respecto a x es igual a de y sobre du. En este caso es 3u cuadrada por du de x, 2x. Si u vale x cuadrada, solamente sustituimos y resolvemos. Normalmente este tipo de derivadas nosotros la aplicamos como la regla de la potencia general, no de una variable, sino de una función elevada a un exponente, y se puede resolver de las dos formas. Derivamos la primera parte e incluimos la derivada de la función. Ya lo hemos hecho, solamente para conocer que la regla de la cadena también nos llega a la misma solución. Así como hay aplicación de la regla de la cadena para este tipo de funciones compuestas, también lo hay para funciones trigonométricas. Les voy a dejar la tabla al final de las diapositivas para que se guíen de cómo utilizar la regla de la cadena para funciones trigonométricas. ¿Quién lee el siguiente texto? Yo, ¿Nombre? Esther Torres. Esther. Es que a la hora que pido la participación no se me marca quién está hablando, como no son demasiados, no veo dónde está el nombre, ya te encontré. Ok, ahora sí. Derivadas. Teorema. La regla general de las potencias. Si y es igual a u por x a la n, donde u es una función derivable de x y n es un número racional, entonces derivada de y con respecto a x será igual a n por u por x a la n menos 1, por derivada de u sobre derivada de x, y o su equivalente derivada de x de u a la n es igual a n por u a la n menos 1 por u prima. Muy bien, Esther. Entonces, ¿cuál es la que hemos estado utilizando comúnmente para una función elevada a un exponente? Es la regla general de las potencias, en donde... Sí. Muy bien. Ajá. Si se dan cuenta, nos facilita mejor el uso, la equivalencia de la derivada de la regla general de las potencias. Solamente no tenemos que identificar bien el exponente, quién va a ser u, y de nuevo multiplicar todo eso por su derivada de u. Vamos a ver un ejemplo que conlleva varios pasos muy sencillos. Gracias, Esther. Aquí viene lo bueno. Vamos a utilizar esta regla general y vamos a resolver la siguiente derivada. Tenemos una ecuación en forma de raíz en donde u sería lo interno con un numerador que contiene la variable t igual al denominador. Siempre hay que ir con el procedimiento paso a paso e indicar qué vamos a hacer. Bueno, si ahorita es la variable t, pues vamos a derivar y con respecto a t. Esto quiere decir que vamos a derivar con respecto a t todo el contenido de esa raíz. Pero esa raíz normalmente le hacemos algo. La convertimos a exponente. ¿Cómo queda a exponente? Quedaría la 1/3. Muy bien, queda la 1/3. Ok, aquí ya la expresé a la 1/3. Si aplicamos la ley general
del exponente, esta ley deberíamos de resolver de la siguiente forma, donde n es nuestro exponente, bájalo a 1/3 por u, que en este caso es todo lo que está dentro del paréntesis, donde n es menos 1 por la derivada de u, que en este caso sería derivar con respecto a t el contenido que está dentro del paréntesis. Ahora, ¿qué podemos observar? Ahí se los marqué con rojo. Para derivar esa parte, ¿qué método vamos a ocupar? La regla del cociente podemos aplicarla ahí. Muy bien, Adrián. Regla del cociente. Eso es lo único que nos complica la derivación de esta parte. Lo voy a describir paso a paso y ustedes, bueno, ahí ya tenemos la regla del cociente por si se les había olvidado. Para resolver, vamos a definir quién es U y quién es B. En este caso, yo ya lo desarrollé, pero U es 4t más 1 y B es 2 menos 5t. Al desarrollar paso a paso, la derivada nos debe quedar así. A ver, ahí me salté un pasito, espérenme tantito. Ahora sí. Un poco lento el son, pero ya está. ¿Ya pueden ver la diapositiva? Sí. No sé qué pasó. Me sigue apareciendo la deducción completa. Ahora sí. Ok, hay que definir quién es U y quién es B. Ahí les debe de aparecer, ahorita está un poco lento mi internet, pero ahí está. Entonces vamos a desarrollar el procedimiento. Aquí para hacer un poquito más rápido ya lo puse. El 1/3 queda igual por 4t más 1 sobre 2 menos 5t elevado al menos 2/3. En este caso ya hice 1/3 menos 1. Desarrollo todo lo que es U por B. Entonces, después de ese desarrollo, ustedes me van a decir cómo queda el siguiente paso. Quien vaya avanzando me dice cómo va quedando. Queda como 2 menos 5t por 4 menos 4t más 1 por menos 5. Todo eso sobre 2 menos 5t al cuadrado. Muy bien. ¿Quién habló? Adrián. Adrián. Muy bien, Adrián. Luego, bueno, aquí ya les estoy indicando que en la primera parte, donde está el 1/3 multiplicado por 4t más 1 sobre 2 menos 5t,
El exponente menos 2/3 afecta tanto al numerador como al denominador. Esto lo estoy haciendo para que al momento de reducir términos pueda simplificar más la solución de la derivada. Continuamos. Se puede seguir reduciendo términos, ¿no? Después de ese procedimiento, ¿cómo queda? 8 menos 20t menos 20t menos 5. Y todo eso nos sigue quedando sobre 2 menos 5t al cuadrado. Muy bien. Ahí lo volví a repetir. Ok. Pero también hay que considerar que en la parte del denominador, perdón, que está multiplicado por 3, ese número, el denominador, está multiplicando la derivada que usamos por u sobre b, que está al cuadrado, y son bases iguales. Entonces, menos 2/3 más 2, ¿cuánto da? Menos 2/3 más 2. 4/3. 4/3. 4/3. 4/3. Entonces, ya ahí inmediatamente reduje más términos, quedando de la siguiente forma. El 3 está multiplicando todo lo que está en el denominador. Se hizo la suma de los exponentes menos 2/3 más 2. Y resolvemos el numerador como dice su compañero, de la siguiente forma. 8 menos 20t más 20t más 5. Seguimos reduciendo. ¿Cómo quedaría? El numerador, ¿cómo queda de la parte de la derivada de u por b? 13. 8 más 5. ¿Cuánto? El numerador quedaría como 8 más 5. O sea, 13. Sí, 13. 13 Porque se multiplicado. eliminan menos 20, o bueno, los de 20t. Muy bien. Multiplicado por lo que queda de 4t más 1 elevado a las 2/3. ¿Qué podríamos hacer para quitar ese menos 2/3 que está en el numerador? Pasarlo a raíz. Ajá, pero sería más fácil bajarlo para que sea positivo. Vamos hacia allá, a pasarlo a positivo y después convertirlo a raíz. Ahora sí, bajé lo que estaba multiplicando en el numerador, lo bajé al denominador para que sea positivo, y ahora sí, como dice su compañero, hay que pasarlo a raíz. ¿Cómo lo convertimos a raíz? ¿Cómo quedaría? No el numerador, el denominador. Se dan cuenta que es una multiplicación donde el exponente tiene el mismo denominador. Quedaría de raíz. Quedaría como 3 raíz de 3 multiplicado por 2 menos 5, 5t, entre paréntesis a la cuarta potencia. Y la Bien. segunda raíz quedaría como raíz de 3 multiplicando 4t más 1 al cuadrado, o a segunda potencia. Muy bien, ahí va tu procedimiento, pero todavía puedes, si todas tienen la misma raíz, puedes incluirlas todas en una sola expresión, de la siguiente forma. Okay. Los dos tienen la misma raíz, entonces solamente queda el exponente a la 4 y el exponente al cuadrado. Es una fórmula de las leyes de los radicales, fácil y sencilla. Entonces, este es el apunte del día de hoy. Hasta ahí terminamos derivación por regla de la cadena y la explicación de la regla general del exponente. Al final de cuentas se utiliza el mismo procedimiento de la regla de la cadena. Vamos a ver a sus compañeros, vamos a escuchar a sus compañeros con su siguiente presentación
presentación. Esperemos que nos dé tiempo para ver las dos presentaciones. Entonces dejo el control a sus compañeros. ¿Alguna duda hasta aquí antes que quite la diapositiva? Profe, se va a enviar la evidencia, ¿verdad? Sí, es estas diapositivas, el ejercicio, los dos ejercicios. Ok. Bueno, entonces no hay duda para que empiece. ¿Podría regresar un tantito? Ok. ¿En cuál? Creo que es el anterior. Ajá. En el anterior. Ajá, en esa. Ajá. ¿Qué pasó ahí? No, es que había apuntado mal el signo, el exponente. ¿De cuál? El de abajo. Pues Lo había puesto al revés. Ajá, sí, lo había puesto al revés y no entendía porque los demás estaban -2 sobre 3 y yo se lo había puesto -3 sobre 2, pero ya fue error mío. Gracias. Ok, bueno. Qué bueno que no pasó algo más. Entonces, continuamos. ¿Sí se ve? Sí. Ok. ¿Ya iniciamos, profe? Sí, cuando quieras. Ok. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el equipo 6 y vamos a hablar sobre la razón de cambio y las diferenciales. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre lo que es la razón de cambio. Primero que nada hay que definir qué es lo que es la razón de cambio como tal, que vendría haciendo como, bueno, es la medida en la que se modifica una variable con respecto a otra. Esto quiere decir que si la variable cambia, la otra igual cambiará. Explícitamente esto se puede ver en lo que viene siendo la pendiente de una curva en una gráfica, como se puede ver en la imagen que tenemos a la derecha. Bueno, definiendo la pendiente como lo que viene siendo la diferencia de y entre la diferencia de x. A esto último se le llama razón de cambio promedio, o también se le puede llamar como primera derivada. Lo consiguiente sería la derivada como razón de cambio instantánea. La razón de cambio instantánea es también conocida como la segunda derivada. Esta se refiere a la rapidez con la que la pendiente de una curva cambia en un determinado momento, es decir, un momento específico. Se agarra un punto tal cual. Aquí nos dice que la derivada de y sobre dx de una función y igual a f de x es una razón de cambio instantánea con respecto a la variable x. Y por último, las razones de cambio relacionadas, que es lo que decía al inicio de lo que es la razón de cambio, que si dos cantidades están relacionadas entre sí, entonces cada una de ellas cambia con el tiempo. Cuando una de ellas cambia con el tiempo, la otra cambiará también. Esto se relaciona también con el cambio de sus unidades en las que está medido. Si las variables no están relacionadas entre sí, se podría decir que la razón de cambio será igual a 0. La siguiente, por favor. Aquí ya tomamos lo que es los ejercicios, un ejemplo, en donde nos dice que un heladero ha comprobado que a un precio de 50 céntimos de euro la unidad vende una media
de 200 helados diarios. Por cada céntimo que aumenta el precio, vende 2 helados menos al día. Si el coste por unidad es de 40 céntimos, ¿a qué precio de venta es máximo el beneficio diario que obtiene el heladero y cuál será ese beneficio? Bueno, pues el primer paso que vamos a hacer es poner los datos. Contemplemos que el costo de venta en los que lo vende el heladero es de 50 céntimos de euro la unidad, pero que cada día va aumentando el precio. Entonces, consideramos que ese pequeño cambio o esa pequeña razón de cambio la denominamos X, por eso sería 50 más X. Después, las ventas, que nos dice que vende una media de 200 helados diarios, menos 2 helados conforme aumenta el precio al día. Y consideramos que van a haber dos variables que serían los ingresos, donde el ingreso se toma como el costo de venta por el total de ventas. Uy, ahí me faltó en las ventas puse 200 menos X a 200 menos 2X, perdón. Y los gastos, que serían las ventas que tiene por el costo del cual él lo compra. Teniendo esto en cuenta, ya podemos ir al procedimiento, ¿no?, donde deberíamos sacar lo que es el beneficio. Entonces, tenemos que el beneficio sería igual a los ingresos menos gasto total que se lleva. En pues, nada más sustituimos y en pues nos podemos dar cuenta que de un lado está multiplicando 200 menos 2X, perdón, ahí se me volvió a ir, y del otro lado es igual. Entonces factorizamos y tenemos que 2 menos 2X por 50 más X, todo eso menos 40. El menos 4 también, ándale, así, ahí sí lo puse. Debe estar entre corchetes para darle jerarquización. Entonces, pues ya nada más. 50 más X menos 40, reordenamos, simplificamos y tenemos que 200 menos X por X más 10. Eso sería lo que el beneficio estaría. Todo esto para llegar a una simple función, la cual sería menos 2X al cuadrado más 180X más 2000. Bueno, al siguiente paso a esto, haciendo lo que es la derivada. Uy, ¿no está? ¿No está? No, espera. Fallas técnicas, perdón. Igual a mí me pasa seguido. Ya ve todo lo que debería de saber un heladero para poder aumentar. Pero uno que no haya sido un estudiante de ingeniería que quedó tronco por reprobar cálculo. Esperemos que no, profe. Ya se ve. Ya.
procedo a la derecha. Bueno, ahora sí, como les iba diciendo, la siguiente parte es tomar ya la función. Bueno, lo que tuvimos bueno, yo la tomé así como una función como tal y de ahí se deriva. Y tenemos que cada una se deriva tal cual de Y con respecto a X. Entonces, para el primero, pues tenemos lo que es la regla de la potencia o la fórmula de B a la N, como es que yo la conozco. Para el segundo, pues solamente hay una X, entonces sería por 1, porque la derivada de X es 1. Y el 2000 pues no tiene nada, no tiene X, así que como tal, no. Entonces, al derivar ya tenemos una igualdad. Entonces ya igualdamos eso a 0, que no lo puse, ese paso sí no lo puse. Igualamos menos 4x más 180 igual a 0. Entonces pues ya nada más despejamos. Y tenemos que x es igual a 45. Entonces ya ¿a qué precio de venta es máximo el beneficio diario que obtiene el heladero? Sustituimos al inicio lo que teníamos era el costo de venta 50 más X, que sería igual a 50 más, reemplazando el valor de X, 45. El costo de venta para que sea máximo el beneficio debe ser de 95. ¿Y cuál será ese beneficio? Entonces el beneficio, pues ya reemplazamos la parte que yo tomé como función porque ya está más simplificado. Y ya nada más reemplazamos X donde corresponde. Vemos que el beneficio será de 6.050 céntimos, ¿era? Creo que es. Sí, creo que eran céntimos. 6.050 céntimos. ¿Cuánto lo vende su producto al inicio? A 50. A 50, el máximo entonces es 95. Sí, máximo para que el beneficio sea máximo. Ok. Continúa. Y pues, esto lo dejo con mi compañera Estrella. ¿No? La ganancia máxima es de 6.050. Sí, ese sería el beneficio que tendría al vender los helados a 95. Muy bien. Ahí nada más hay que corregir esas faltas de valores del 2 y las especies. Sí, profe, perdón. Voy a dar mientras los 2 temas de la siguiente semana. 2 temas son derivadas de las funciones exponenciales y logaritmos. Ese es un tema. Igual, teoría, ejemplos desarrollados y derivadas de funciones hiperbólicas. Este es el segundo tema. Para los que quieran participar, ahorita al final de clases me dicen quiénes van a ir adelante de esos 2 temas. Continúen. Bueno, yo soy Estrella Ramos. Voy a presentar este ejercicio. Dice, una lámpara proyectada situada sobre el piso ilumina una pared que está a 12 metros de distancia. Si un hombre de 2 metros de alto camina desde la lámpara hacia el edificio a una velocidad de 1.6 metros sobre segundos, ¿con qué rapidez decrece su sombra proyectada sobre el edificio cuando se encuentra a 4 metros? Aquí nos dice que la distancia que camina el hombre a la pared es una distancia variable, por eso va a ser marcada como X. La longitud de la sombra también va a ser variable y esa va a ser H. Mientras más camina la persona, disminuye la sombra.
Entonces, la razón de cambio con respecto al tiempo va a ser el valor de 1.6 metros sobre segundos, pero va a ser negativo porque se va reduciendo. Entonces nos están preguntando, ¿con qué rapidez disminuye el tamaño de la sombra? Y esta va a ser la derivada de h con respecto al tiempo. En la imagen hay dos triángulos. Estos son rectángulos semejantes. Entonces, al principio, primero se van a comparar los catetos. H es a 2, como 12 es a 12 menos X, y después se va a despejar lo que es H. Isabel, seguir. Ándale. Entonces, el 2 pasa de dividir a multiplicar y ese 2 va a multiplicar el numerador. Así nos va a dar la relación de las dos variables del problema, de h y de x. Después vamos a tener que derivar la expresión con respecto al tiempo. Pero para derivar de una manera más fácil, la expresión de h va a ser, en lugar de que sea solo 12 menos x, se va a pasar hacia arriba, entonces va a estar con su exponente la menos 1. Después, al derivar, el menos 1 va a multiplicar al 24, es la derivada de una potencia, y entonces nos va a dar menos 24. Se va a quedar el 12 menos x de la manera igual, y va a dar como resultado de la exponente, va a estar a la menos 2. Entonces, este 12 menos x a la menos 2 va a pasarse a la parte de abajo y va a quedar como 1 sobre 12 menos x a la 2. Entonces, va a haber una derivada interna que está en la parte de arriba, que va a ser la derivada de 12 va a ser 0. Y después va a quedar menos la derivada de x con respecto al tiempo. Estas dos se van a multiplicar, entonces menos por menos más, y 24 va a multiplicar a la derivada de x con respecto al tiempo, y en la parte de abajo va a quedar 12 menos x elevado a la 2. Después se van a sustituir los valores. La derivada de x con respecto al tiempo va a ser igual a menos 1.6 metros sobre segundos. Entonces, finalmente, al hacer el cálculo, va a dar como resultado menos 0.3 metros sobre segundos. Esto nos quiere decir que cuando la persona está a 4 metros de la pared, porque si se dieron cuenta, aquí se sustituyó por el valor de 4, que es 4 metros. Y nos está diciendo, cuando la persona está a 4 metros de la pared, el tamaño de su sombra va a decrecer, por eso el signo negativo, a razón de 0.6 metros sobre segundos. Es todo de mi parte. A ver, Estrella, ¿cuánto te da la razón de cambio? Sí, menos 6. Aquí indirectamente utilizaste la metodología de
de una función implícita. La extrajiste de un problema, encontraste una función que contenía otra implícita en ella, la derivaste, ocupaste la regla de la cadena y resolviste con los valores. La distancia que tienes, el valor de 12, antes en la parte del numerador, al inicio de h sobre 12 es igual a 12 sobre 12 menos x, porque el numerador tiene 12. ¿Qué es para ti ese valor? ¿Puedes repetirlo? Después que ya ves que tienes los dos triángulos aproximadamente iguales, en el numerador tienes 12. ¿Por qué es ese valor de 12? En tu fórmula h sobre 2 es igual a 12 sobre 12 menos x. Ese va a representar la distancia que está del foco que está en el piso, la distancia que va caminando la persona. La distancia total, ¿no? Uh-huh. Muy bien, ok. Continúen. Muy bien, Estrella. Okay, entonces me toca a mí. Este ejercicio es más directamente. Entonces tenemos que hacia un tanque de agua con forma de cono invertido fluye agua a razón de 5 metros cúbicos por minuto. Si la altura del tanque es de 10 metros y el radio de la base es de 5 metros, se nos pregunta qué tan rápido se está elevando el nivel de agua cuando tiene 3 metros de altura. Ok, entonces aquí ya tenemos que primero establecer las variables con las que vamos a trabajar. Entonces llamamos a M mayúscula como la cantidad de agua que entra en metros cúbicos y a V mayúscula como la cantidad de agua alojada en metros cúbicos. En este caso, como la cantidad de agua que entra no está saliendo, no se está, pues no va hacia ningún lado, se queda dentro del recipiente, entonces la cantidad de agua que entra es igual a la cantidad que está alojada. Entonces tenemos como que la diferencia Ok, aquí para obtener el radio, porque vamos a trabajar con el radio que tenemos a 3 metros de altura, pero solo se nos da el radio que tenemos cuando el cono metros de altura. Entonces aquí tenemos que pues aplicar una regla de 3 y despejar. Entonces tenemos que si para h son 10, para una altura de 10 tenemos un radio de 5, entonces despejamos y tenemos que el radio es igual a la altura sobre 2. Entonces, la que existe entre el radio y la altura del cono. Ahora, reemplazando la fórmula para calcular el volumen, tenemos que el volumen 1/3 de pi por, aquí en lugar del radio, utilizamos la proporcionalidad que acabamos de sacar, que es igual a la altura sobre 2 al cuadrado. Aquí hubo error de impresión, esa h no va ahí, eso no existe. Ahí. Ok. Y que la es igual a pi sobre 12 por la altura del cubo. Siguiente.
Ok, entonces ya todo. Ok, entonces tenemos que la diferencia del volumen alojado con respecto al tiempo es igual a pi por alto sobre 4, diferencial de la altura con respecto al tiempo. Entonces, siguiente. Ok, para explicar, diferencial de altura con respecto al tiempo es el dato que se nos pide, de cuánto aumenta la altura. Entonces tenemos que la diferencia del agua alojada con respecto al tiempo es igual a la diferencia de agua que entra con respecto al tiempo. Entonces, utilizando los datos que tenemos, que 5 es igual a pi por altura al cuadrado sobre 4, diferencial del tiempo. Al reemplazar por la fórmula que ya tenemos, tenemos que la diferencial del tiempo es igual a 20 altura al cuadrado sobre pi metros por minuto. Esto lo despejando. Pi está multiplicando, pasa dividiendo, y 4 está dividiendo, pasa multiplicando. Y diferencia sobre diferencia del tiempo son los metros que va a subir el nivel del agua por cada minuto. Entonces, utilizando la altura que se nos da al principio, que es la que tenemos que calcular, al reemplazar en la fórmula, tenemos que la diferencia de altura con respecto al tiempo es de 20. Aquí siguiente. Aquí, el 3 al cuadrado no tiene que, está dividiendo, no multiplicando. Aquí fue un error. Tenemos que la altura aumenta cuando está a 3 metros del nivel del agua. Tenemos que la altura del agua aumenta a 20 metros, 9 pi por minuto. Sí. Bueno, ahora pasando al tema de diferenciales, primero vamos a hablar sobre las diferenciales. Primero está la diferencial de una variable independiente, que es el cambio de una variable de un valor a otro determinado. Tantito, Isabel, permítame tantito. En la diapositiva anterior de su compañero, el diferencial de h con respecto al tiempo, 20 sobre pi por 9 o 20 sobre 9 pi. 20 sobre 9 pi. El pi, el 3 al cuadrado debería de estar abajo. Ok. ¿Por qué? Pues porque por la fórmula. Tienes antes de eso, antes de evaluar el valor de h al cuadrado, tienes por h al cuadrado. ¿Todo eso no está multiplicando a 20 sobre pi? ¿O también h está en el denominador? Abajo de la igualdad. Ok. Entonces, sí hay que corregir eso. Es que ahí la altura al cuadrado está multiplicando. Al momento de despejar tendría que pasar dividiendo. Muy bien. No multiplicando, ok. Sí. Bueno. ¿De qué parte? Sí. Continúen. Ok. Ahora sí. Bueno. Isabel, ¿verdad? Sí, Domínguez Reyes. Como estaba diciendo, la diferencial de una variable independiente es el cambio de una variable de un valor a otro determinado. Y es determinado por la fórmula de diferencial de x es igual a delta x, que es lo mismo que decir x2 menos x1. Y ahora tenemos el diferencial de una variable independiente, que dice, sea y igual a f de x, una función con su primera derivada continua y de delta x, derivada de x, un incremento de la variable x. Diferencial de y se denota por derivada de y se define como delta y es igual a f' de x por diferencial de x.
que en palabras lo podemos decir como que la diferencial de una función es igual al producto de su derivada multiplicada por la diferencial de la variable independiente. Es decir, delta y es igual a la derivada de la función por delta x. Y bueno, ahora para comprender un poco esto y saber cómo se saca, vamos a mostrarles unos ejercicios. El primero es buscar la diferencial de la siguiente ecuación. Y es igual a x por raíz de nada más 2. Realmente lo de las diferenciales pues es muy sencillo. Básicamente lo único que tenemos que hacer es derivar y después el delta x va a pasar a multiplicar. Lo voy a mostrar paso a paso. Bueno, esta es la ecuación que tenemos. Entonces lo que vamos a hacer es reescribirla pasando la raíz potencia, que quedaría y es igual a x por x cuadrada más 2 sobre elevado a la u medio. Entonces, si se dan cuenta, tenemos la derivada del producto de dos variables. Entonces aquí le indicamos que vamos a derivar a x por x cuadrada más 2 elevado a la u medio. Entonces, recordemos que usamos la fórmula de u por b. Entonces nos va a quedar que derivada de y con respecto a x es igual a x por la derivada de a más 2 a la u medio más x cuadrada más 2 a la u medio por la derivada de x, que x viene siendo u y x cuadrada más 2 a la u medio. Sí, nada más tantito en la parte de anterior, ahí tienes d con respecto a xd, es nada más un detalle. Ah, no lo noté. Gracias. Ok, entonces comenzamos a derivar. Derivamos x cuadrada a la u medio, que nos queda u medio de x cuadrada más 2 elevado a la menos u medio por el u medio menos 1. Y recordemos esto que está aquí, el argumento también se tiene que derivar, entonces nos va a quedar 2x. Entonces, luego x y nos queda 1, entonces quedaría x por un medio por x cuadrada más 2 elevado a la menos un medio por 2x, x cuadrada más 2 elevado a la un medio por 1. Esos dos que se están dividiendo se eliminan y nos va a quedar así. ¿Por qué queda así? Bueno, al eliminar estos dos, pues queda x, entonces x por x es x cuadrada. Como esta parte que es x a la menos un medio está negativo, lo que vamos a hacer es pasarlo abajo. Entonces arriba nos va a quedar el x cuadrada y abajo nos va a quedar el x cuadrada más 2 a la 1 más x cuadrada más 2 a la 1 medio por 1, que es x cuadrada más 2 a la 1 medio. Entonces después lo que se hace es la operación de la suma. Imaginemos que aquí debajo del x cuadrada más 2 a la 1 medio tenemos un 1. Entonces se realiza de forma cruzada. Sería más 2 a la 1 medio por 1. Entonces, y luego sería x cuadrada por 1, pues x cuadrada más 2 a la 1 medio por x cuadrada más 2 a la 1 medio, x cuadrada más 2, que nos queda así. X cuadrada más 2 sobre x cuadrada más 2 a la 1 medio. Disminuimos a 2x cuadrada más 2 y lo podemos pasar a una raíz. Entonces ya tenemos la derivada y lo único que vamos a hacer, el diferencial de x está dividiendo y lo vamos a pasar a multiplicar para que nos quede el diferencial de y. Y entonces nos quedaría como diferencial de y es igual a 2x2 sobre raíz de x cuadrada más 2 por el diferencial de x. Bueno, yo para no dejarlo así nada más, y pues yo puse una suposición, un ejemplo. Si nos dieran dos puntos de x, por ejemplo, x1 igual a 3 y x2 igual a 3.5, pues para calcular el de y, primero debemos calcular la diferencial de x. Entonces recordemos que para calcular la diferencial de x es igual a delta x, que es el cambio de x. Entonces sería x cuadrada, x2 menos x1. Entonces sería diferencial de x es igual a 3.25 menos 3.
y diferencial de x es igual a 25. Entonces ya para calcular el diferencial de y, lo que usamos es la respuesta que nos dio anteriormente, que es el diferencial de y es igual a 2 sobre raíz de x cuadrada más 2 por el diferencial de x. Sustituimos la x con el valor de x1 porque es el valor inicial. Lo que vamos a hacer van a ser las multiplicaciones. Va a quedar diferencial de y es igual a 20 sobre 3.316 por 0.25. Se divide, se multiplica y el diferencial de y nos va a quedar 1.51. Esto por dar un ejemplo de cómo se encontraría la diferencial de y con ayuda de la diferencial de x. Y pues básicamente la diferencial representa el incremento de la ordenada de la tangente correspondiente de la variable. Muy bien. Ok, vamos para un segundo ejemplo. Es este que dice, encuentra la siguiente función, que es y igual a x más 3 sobre x cuadrada más 3. Ok, la volvemos a escribir y vemos que tenemos dos funciones dividiéndose, entonces usamos su por b y nos quedaría de la siguiente forma. Derivada de x es igual a x cuadrada más 3. Ahí tengo un error, no es más, pero es la derivada de x más 3 menos x más 3 por la derivada de x cuadrada más 3 entre x cuadrada más 3 al cuadrado. Okay. Entonces, resolvemos y nos queda x cuadrada más 3 y pues la derivada de x es 1, entonces ya no se necesita y quedaría x cuadrada más 3 menos x más 3 por la derivada de x más 2 más 3 que queda como 2x sobre x cuadrada más 3 al cuadrado. Ya que tenemos esto, hacemos las respectivas multiplicaciones y nos queda que es x cuadrada más 3 menos 2x cuadrada más 6x cuadrada más 3 al cuadrado. Quitamos paréntesis y disminuimos términos, quitando como x cuadrada más 3 menos 2x cuadrada menos 6 sobre x cuadrada más 3 al cuadrado. Entonces aquí ya disminuimos, queda como 3 menos x cuadrada menos 6x en acomodamos para que se vea un poco más estético y nos queda como menos x cuadrada menos 6x más 3 entre x cuadrada más 3 al cuadrado. Bueno, y como sabemos, para una diferencial, necesitamos la derivada de la función por su diferencial, en este caso es con respecto a x, entonces el resultado nos da la derivada de y es igual a menos x cuadrada menos 6x más 3 sobre x cuadrada más 3 al cuadrado por su diferencial que es de x, y sería todo. Okay.
puedes regresar anterior, al momento de aplicar U sobre B. A ver, la derivada de U, para ti U es 5x cuadrado de x más 2 al cuadrado. Al resolver, ¿dónde quedó el 2? El exponente. No está ahí. Sí, te queda x cuadrada más 6 igual. Y lo de adentro, pues sí te queda 2 por 5, 10 más 7. Pero te falta el... Bueno, 2 menos 1. Pues 1, por eso ya no está incluido. Por eso no aparece ahí el 2. Al derivar 5x cuadrada más 7x más 2 al cuadrado. No, pero sí debes de incluir el 2. Falta el 2. Porque es 2 y 2 menos 1 te debería de quedar. Profe, no debería quedar como 2 multiplicado 10x más 7, multiplicando x cuadrada más 6. Ajá. Porque pues, al final de cuentas, 10x más 7, cuando se hace la derivación de x a la n, que no queda 1. Nada más lo que le faltaría es el coeficiente 2. Así es. Ahí hay que checar ese coeficiente que desapareció. Continúa. Términos semejantes. Simplificar. Ok. Bueno, ya vamos con un último. Soy Martín Petraca. En este caso hay que buscar la diferencial de la ecuación de y igual al logaritmo natural de x. Pues la reescribimos para... Aquí lo que se aplica es la regla del cociente. Y bueno, ya lo desarrollamos. La derivada de logaritmo natural de x cuadrada, o natural de x por la derivada de x cuadrada sobre x cuadrada al cuadrado. Aquí tenemos que tener en cuenta que la derivada del logaritmo x es 1 sobre x. Ya la demostración se deja como ejercicio al lector.
pues ya lo desarrollo. Ahí el x que está abajo del 1 se va con una de las x del cuadrado y nos queda una sola x y reordenamos lo natural de x por 2x. Y luego se hace una factorización de x. Factorizamos y va con uno de las x de abajo. Y nos queda al final como 1 menos 2 logaritmo natural de x sobre x al cubo. Y pues ya la diferencial nada más de y tenemos 1 menos 2 logaritmo de x, logaritmo natural de x sobre x al cubo por dx. Okay. Y eso sería todo. Gracias. Existe una pregunta, ya no tengo tanto tiempo. Una pregunta de sus compañeros hacia el equipo para validar su exposición. A ver. Marín Reyes. Marín Reyes, una pregunta, comentario, sugerencia, algo que quieras comentarle al equipo. Bueno, pues yo no tengo preguntas, los ejemplos fueron muy claros y también estuvo muy desarrollado el tema, me gustó. Bueno, gracias Marín Reyes, ya está aprobada su presentación por parte de Marín Reyes. Mi única observación es que ahí sí tienen que corregir varios detalles en las operaciones, de enviarlo a sus compañeros. Es la única observación que tengo como para sus diapositivas. El contenido está muy bien, entonces felicidades, sigan trabajando de ese modo. Ya el equipo 3 va a presentar el lunes el tema de derivadas exponenciales y logarítmicas. El otro equipo me falta por confirmar, por falta de que me lo van a tener que confirmar por vía correo. Igual voy a subir los otros temas en la tarde. Ahí ustedes van a anotar qué equipo es el par y los integrantes, por favor, para ya tenerlos en la tabla de datos en mi relación de calificaciones. Les agradezco la atención. Entonces, tienen todo el día para enviar la evidencia. Nos vemos el lunes a las 10 de la mañana. Luego. Profe. ¿Y quién habla? Yo, Santiago. Dime. Lo que pasa es que yo tuve con 2 compañeros míos un problema. Ajá. Nosotros no somos de ingeniería química. Ajá. Y ustedes, nosotros tuvimos la última sesión el día, hace como un mes casi. ¿Sí? Nosotros pudimos estar presentándonos hasta apenas ahorita. Ajá. Entonces quería que nos apoyara si podía pasarnos los apuntes que cuando nos subimos. Las diapositivas, profe. De hecho, yo le mandé un mensaje en Eminus explicándole el problema y los nombres de Asael y de Emitzel, que no pudimos pues estar en las clases, en las últimas clases. Ok. ¿Tienen tema todavía? No, todavía. De hecho, me estoy comunicando con una niña de ese salón y estamos en equipo con ella y me dijo que el lunes vamos a pasar, que ahorita nos vamos a poner qué tema vamos a exponer. Ok, bueno, no hay problema, les envío la relación de
actividades, no estar, estoy considerando todas las participaciones y la asistencia. Claro que como en el correo, no tienes que terminar el curso con todas las actividades y tareas correspondientes para que yo tenga con qué soporte. Si no me envías las evidencias, las tareas y las presentaciones, entonces sí corre peligro en ser afectación. Entonces, pónganse al corriente. Todos los demás han estado presentes, su porcentaje claro de participación va a ser un poco más alto que el de ustedes porque han estado al pendiente. Pero todavía pueden salvar el curso entregando la demás información, o sea, salvando el porcentaje que les queda para evaluación. Depende de cómo les salgan los exámenes, va a ser su resultado final. Maestro, las actividades antes de que del mes que pasó, sí las tenemos, sí las entregamos y todo. De hecho, los tres estamos en un mismo equipo y sí se entregaron. Y sería enviar evidencia de todo de este tiempo que no hemos testado. Ok, entonces traten de enviar las evidencias, pónganse al día y échenle ganas para los exámenes porque no les vaya a afectar la ausencia. Hay que considerar que si sus compañeros están presentes, así que desde el inicio de clases la asistencia cuenta. Entonces hay que trabajar, no se vayan a desaparecer, estamos en la parte, entonces hay que seguir trabajando. Los que también buscan de un modo entregar sus actividades son los que tomo en cuenta para que llegaron en ningún momento o mandaron correos o cosas así, pues ahí no tengo evidencia para ellos, entonces ahí con la pena no podré apoyarlos. Pero sigan presentándose a las clases, sigan comentando, ya estamos por terminar. Y les agradezco a todos los demás que han estado al pie del cañón todas las clases. Entonces, vamos por la meta final. Entonces, nos vemos el lunes a las 10 de la mañana. Hasta luego. Gracias, maestro. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.